Hola, buenas noches. En estos días se cierra un capítulo de la historia de la Iglesia y un capítulo que mucha gente pasará al olvido. Benedicto XVI, ya muerto y sepultado, por su carácter trémulo, por su fragilidad, por su inmensa timidez, no fue un papa popular. Pero que no haya sido popular no significa que no haya sido relevante en la historia de la Iglesia. Fue relevante en la historia de la Iglesia. Su historia personal dentro de la historia de la Iglesia podría resumirse en 3 etapas. El joven Joseph Aloysius Ratzinger, teólogo alemán que deslumbraba en las universidades de Bonn, de Münster, de Ratisbona, el joven que escribía y que incluso deslumbraba a sus profesores, incluido aquel que rechazó su primera tesis, el alemán Michael Schmaus, autor de la monumental Teología Dogmática, una obra en 7 gigantescos volúmenes, a las que finalmente la obra de Ratzinger terminó acercándose. Ratzinger, el joven teólogo, era más un sacerdote de bibliotecas y claustros universitarios que un sacerdote de altares y de parroquias. Pero en los claustros universitarios y en las bibliotecas, Ratzinger deslumbraba. Por eso aquel joven teólogo de la primera mitad del siglo XX fue parte de esa camada de intelectuales de inmensa lucidez, los teólogos que asesoraron el Concilio Vaticano II, teólogos vanguardistas en sus posiciones, como Karl Rahner de la Universidad Austríaca de Innsbruck, como Michael Schmaus, el autor de la teología dogmática, como el suizo Hans Küng, si se quiere, el más vanguardista, el más transgresor de todos, el jesuita Henri de Lubac, el dominico Yves Congar. Fue una camada de brillantes teólogos que se destacaron en el escenario del Concilio Vaticano II en los tiempos del papado de Angelo Giuseppe Roncalli, el Papa Juan XXIII. Siendo de esa camada de teólogos vanguardistas, él abrevaba en las vertientes más conservadoras en cuanto al dogma, ¿no es cierto? El conservadurismo o el progresismo dentro de la Iglesia están planteados como posiciones frente al dogma, a la liturgia, a las tradiciones. Él era de las vertientes teológicas conservadoras. No obstante, admiraba la llamada nueva teología que encarnaba, por ejemplo, Karl Rahner desde la Universidad de Innsbruck. Por ejemplo, tenía diálogo con Hans Küng, aquel joven teólogo de vertientes teológicas conservadoras. No rehuía el debate, no cerraba el debate, al contrario, lo promovía, le entusiasmaba el debate teológico, incluso llegando a las cuestiones del mensaje evangélico o al mismísimo mensaje evangélico, el núcleo de la filosofía cristiana. Después aparece el segundo Ratzinger, aquel celoso guardián del dogma y la doctrina en el que se convirtió cuando Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo II, lo nombró prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, el ex Santo Oficio. Bueno, el rol ahí era ser un guardián del dogma, y lo fue de la forma más rigurosa, más brutal. Censuraba lisa y llanamente, cerraba los debates. Aquel titular del Santo Oficio en los tiempos de Juan Pablo II fue la contracara de lo que él mismo había sido en los tiempos del joven teólogo alemán que integraba esa vanguardia de teólogos jóvenes que asesoraron y enriquecieron
el Concilio Vaticano II. Y luego viene el tercer Ratzinger, Benedicto XVI, el Papa, ese Papa tímido, ese Papa trémulo, ese Papa frágil, ese Papa al que le faltaba no solo carisma, también le faltaba voluntad de poder. Un Papa es además un jefe de Estado, pero él no quería ser un jefe de Estado, él siempre fue fundamentalmente un intelectual, ni un sacerdote de parroquia y de altares, sino de bibliotecas y universidades, ni un gobernante de la iglesia, un líder, un estadista. Él era un intelectual, en un rol al que no sentía por dentro. Esa debilidad no significa que no haya dejado una marca trascendente en la iglesia. Esa fragilidad, esa timidez, esa falta de liderazgo y de voluntad de poder no implica que no haya dejado una marca incluso interesantísima y profunda en la historia de la iglesia. Porque en definitiva fue Benedicto XVI el que más expuso el tema de la pederastía, el tema de la pedofilia, ¿no? Una gangrena instalada en la estructura de la iglesia desde tiempos ancestrales. Yo creo que antes de las democracias, en los siglos previos a la irrupción de la democracia y de la prensa independiente, desde el medioevo hasta mediados del siglo XX, debe haber sido inmensamente peor la gangrena de pederastía, un problema estructural de la iglesia, no accidental ni incidental, estructural. Bueno, nadie en definitiva corrió los velos de la pedofilia, incluso enfrentando a poderosos como Marcial Maciel, el líder y fundador de los Legionarios de Cristo en México, uno de los hombres más influyentes, uno de los prelados más influyentes en el papado de Juan Pablo II. Eso enfrentó, nada menos, Benedicto XVI, o por lo menos hasta él nadie había corrido tanto los velos que encubrían ese crimen horrible que arrastra la iglesia desde tiempos inmemoriales. Y después tuvo otra inmensa osadía, poner la lupa en las finanzas de la iglesia, poner un alemán de su confianza al frente del Banco Vaticano, y ahí volvió a chocar con los pliegues oscuros de la curia romana, que directamente salió a enfrentarlo, con mensajes mafiosos, mensajes que en definitiva decían: limítese a encabezar los ritos, limítese al discurso Urbi et Orbi y todas las cuestiones rituales, pero no pretenda gobernar, ¿no? El lado oscuro, los pliegues oscuros de la curia romana salió a enfrentarle y lo atacó. Eso fue, por ejemplo, el llamado escándalo de los Batilix, o el golpe más duro contra el papado de Ratzinger, que fue cuando su mayordomo personal, Paolo Gabriele, lo traicionó. Un papa al cual el mayordomo personal, un cargo muy clave en la estructura vaticana, lo traiciona, es un papa inerme, un papa que no tiene instrumentos de poder. En esa intemperie institucional, Benedicto XVI tomó la decisión de arrojar contra sus enemigos, contra eso que yo llamo los pliegues oscuros de la curia romana, que son la corrupción fundamentalmente en las opacas finanzas, las siempre opacas finanzas del Vaticano. Les tiró con lo único que podía tirarles en esa guerra, su renuncia. Y eso lo colocó en el estante de los poquísimos papas que presentaron sus renuncias. Allí estaba Gregorio XII, el papa que en el siglo XV renunció en el medio de un papado dividido
entre Roma y Aviñón. Estaba el Papa de Aviñón, que por ese tiempo era Benedicto XIII. En el marco del Concilio de Constanza se produjo aquella renuncia en el siglo XV, pero antes de Gregorio XII estuvo la renuncia en el siglo XIII de Celestino V. Y yo creo que el caso de Celestino V es parecido al de Ratzinger, al de Benedicto XVI, porque Celestino V, que solo estuvo 5 o 6 meses en el trono de Pedro, renunció porque, igual que Ratzinger, no tenía voluntad de poder, no tenía ansias de liderazgo, era un religioso de otras dimensiones de la religiosidad, pero no del liderazgo y del gobierno. En aquel tiempo era gobernar un estado de verdad, los llamados estados pontificios. Tenían un territorio vasto en la región del Lacio. Bueno, Celestino V no tenía voluntad de gobernar, pero no quería que usaran su flaqueza, su debilidad, su falta de liderazgo, quienes desde atrás del trono manejaran y digitaran el poder. No quería ser usado por codiciosos, que desde atrás del trono del Pedro, cuando él estaba sentado ahí, le manejaran el poder. Por eso renunció. Y yo creo que Benedicto XVI renunció señalando lo mismo. Ahí están los pliegues oscuros de la curia, haciendo el juego de siempre, defendiendo opacidades. Y les tiró con lo único que podía tirarles, en su total debilidad, con su renuncia. Ese que sale en el dibujo soy yo. Esta es una tira de una revista que se llama Nuestros Pueblos, una revista que sale en papel, pero también por internet. Es de Villa del Rosario. Bueno, me entrevistaron la gente de esta revista muy querida en el interior, Nuestros Pueblos. Ahí salgo porque todos los entrevistados también pasan a ser parte de la historieta con su personaje. Le cuento brevemente, pero después de un corte que también va a ser muy breve. Pinturería Fantini, tienda de pinturas.